¿Cuánta corrupción hay en nuestro país? Seguramente que la respuesta a esta pregunta puede ser muy variada dependiendo de quién responda, ¿no es cierto? Pero si nos basamos en datos estadísticos recientemente plasmados por el Índice de Percepción de la Corrupción, es alarmante lo que está pasando. Estudios realizados en este ámbito internacional en 2022 pone a Bolivia en el puesto 126 entre 180 naciones, con una puntuación de 31 sobre 100, donde 100 es el puntaje más alto en cuanto a un país que no es corrupto y 1 es, o 0, el país más corrupto. Bolivia ha subido un punto a comparación de la gestión pasada, sin embargo, continúa siendo preocupante. Y para entender un poco, primero, si estos datos son realmente certeros y cómo es que catalogan a Bolivia con esta puntuación, hemos convocado al doctor que nos está acompañando, Gomer Padilla, abogado. Bienvenido, doctor. Gracias, Hernando. Gracias por estar en tu tenerlo programa. Con nosotros. Para mí es a ver, primero, con el mundo también vamos a intervenir en la entrevista. ¿Estos datos cuán fiables son? Bueno, es un organismo internacional y estamos hablando de la percepción que tiene el ciudadano en su país sobre el tema de la fiabilidad de los funcionarios públicos, de las entidades o de las personajes políticos, de la actividad política, y todo eso. Es una percepción. En realidad, no estamos hablando de una corrupción real. La real puede ser mucho más, mucho menos, igual no lo sabemos. Y es difícil. Es difícil, no hay un barómetro que pueda medir la corrupción real. Esta es una percepción que tiene el ciudadano en su país. Cuando usted le pregunta cómo ve, ¿hay corrupción en este país? Sí, no. Entonces tiene una percepción. ¿Y qué genera la percepción? Si nos vamos al ámbito político, si nos vamos al ámbito judicial, hay muchos fenómenos, muchas situaciones que hacen que el ciudadano perciba la existencia de esta corrupción. Por ejemplo, nosotros acá en Bolivia tenemos muy disminuido, muy mal el tema de la justicia, por ejemplo. Si usted le pregunta a un ciudadano, ¿hay corrupción en la justicia? El índice va a ser muy alto. Entonces hay una percepción. ¿Qué ha generado la percepción? Los escándalos, las cuestiones de corrupción, las denuncias, los procesos, todo eso genera esa percepción. Y en lo político, casi de la misma Doctor, manera. ¿es una realidad entonces la corrupción en Bolivia? Digo, hay muchas situaciones que llevan, ¿no?, a corromperse, en todo caso, el tema de los sobornos, las coimas, ¿no? ¿Es una cultura, podríamos llegar incluso a llamarlo así ya? Claro, lo que queremos ver, por eso hablamos, la percepción del ciudadano, que es el ranking, la percepción del ciudadano es prácticamente por muchos factores. ¿Cuáles son las causas que genera esa percepción del ciudadano? Lo que usted decía, hay denuncias de corrupción de jueces, fiscales, policía, funcionarios en el tema judicial. En el tema político, tenemos alcaldes presos, tenemos tantas situaciones. Eso genera que el ciudadano tenga pues una alta percepción, digamos, en cuanto al índice de ciudadanos de que hay corrupción. La realidad de corrupción, sí, en todos los países del mundo existe una realidad en cuanto a la corrupción. Pero cuál es la percepción que tienen sus ciudadanos en ese país de la percepción va a depender de todas las cuestiones que van saliendo a la luz pública. Si hablamos de corrupción, doctor, no nos referimos solamente al aparato estatal, a los trámites, a lo que tiene que ver con lo judicial, no nos referimos solamente a todo esto, nos referimos desde lo más mínimo, desde lo más micro hasta lo más macro. O sea, ¿está arraigada la corrupción y predispuesta a llevarse a cabo en Bolivia? Claro, el tema de la corrupción, ya entrando en un análisis conceptual que viene de qué es la corrupción, es lo corrupto, lo distorsionado, lo putrefacto, claro, como dice. Lo que se aparta del camino correcto, exacto, digamos, ¿no? Entonces, obviamente que la corrupción lo vemos en todas partes, en todos los niveles. A veces, ¿por qué miramos lo judicial, lo político? Porque es lo más expuesto, claro, es lo más público. Pero a ver, cosas del día a día. Del día a día, usted lo encuentra en cualquier parte. Yo me acuerdo cuando yo era fiscal de materia, estaba en un taller y me aborda un señor mecánico, dueño de micros, y me dice, oiga, tanta corrupción que hay en el Ministerio Público, ¿y usted qué hace? Bueno, la corrupción está en todas partes, lo digo, lastimosamente es parte, como decía, es mundo, parece de nuestra cultura, de nuestra sociedad. No me va a decir que en su gremio no hay corrupción. No, hay corrupción. Ustedes sueltan los micros cada 3 minutos y uno de ellos se queda para rasurar el famoso rasure de los pasajeros del anterior. Está violentando un orden y eso es corrupción. Entonces, en todas partes está la corrupción, en todos los niveles. ¿Pero cómo lo detenemos entonces si usted, doctor, nos dice que está en todos los niveles, desde los más mínimos, viene desde la casa, podríamos decirlo así? ¿Cómo podemos hacer para detenerlo, para hacer algo y que esta percepción que usted menciona cambie en la ciudadanía?
Yo creo que es falta de políticas públicas. Hay que generar en todos los niveles de Estado políticas públicas y cuando hablo de los niveles de Estado también hay reparticiones necesarias como el Ministerio de Educación, como igual en la alcaldía, en la gobernación. Hay situaciones donde hay que crear y construir, reflexionar y analizar y construir una política pública. ¿Cómo hacemos para ir mejorando el comportamiento del ciudadano? Porque todo nace de la sociedad. Pero con sanciones no se arregla esto. No, yo creo que el tema de las sanciones pueden ser unas cuestiones, podemos hacer parches, unas cuestiones de trabas ahí, lo destraban, traban y lo destraban. Entonces, por ejemplo, si ustedes me permiten, cuando se iba a imponer o se iba a publicar el nuevo procedimiento penal, hablé con uno de los ideólogos de la construcción, el doctor Alberto Binder, y le dije, doctor, ustedes no han tomado en cuenta la corrupción que hay en la función judicial, en este código, ¿cómo se podría hacer? Hemos construido una traba, me dice, pero pasa 1 año, 2 años y lo destraban. Claro. Y hay que construir otra traba. ¿Y cuál es esa traba? En un salón van a estar todos los jueces y va a venir un funcionario y va a decir, doctor Juan Pérez, sala 4, tiene juicio. Agarra su código y se va. No conocía juicio de quién contra quién, pero espere usted, me decía, que 1 año y medio, 2 años, lo van a destrabar, van a crear el mecanismo para igual entrar en el tema. Van a corromper a esa persona. Por eso, eso es el destrabe. Entonces, puede haber políticas rápidas de destrabe, pero políticas públicas a largo plazo, lo que a ninguno de los niveles de Estado les gusta pensar y reflexionar y construir aquello porque no les da rédito inmediato. Claro, ahora eso le quería decir, tiene que nacer como una iniciativa misma de la ciudadanía, de la sociedad, para desde lo más pequeño en las familias comenzar a hacerlo, o tiene que venir realmente desde las autoridades para que pueda bajar a la ciudadanía. Tiene que ir en todos los niveles. Usted lo plantea muy bien, el tema de la familia. No se olvide, cada familia a veces se rompe las vestiduras, es decir, corruptos. Y a veces en la familia está estudiando un abogado, está estudiando otro para policía, está estudiando otro que va a ser fiscal, está estudiando en distintas funciones públicas. ¿Cómo lo está formando a ese niño, a ese hijo, a ese ciudadano que va a llegar a la función pública? Mire usted que incluso uno no se da cuenta a veces como padre, pero todos hemos escuchado, hemos tenido un familiar que llega a la casa, uno se junta con los familiares y dice, necesito renovar mi brevet. ¿Alguien conoce quién lo puede hacer? Correcto. Eso es corrupción. No, y eso es incitar a la corrupción. También, ¿no? Por ejemplo, que yo diga, no quiero hacer mi tarea. A ver, toma, oye, pásamela, te pago. Así es. O te invito a algo. Claro, o te invito a algo. A ver, eso no está bien, ¿no? Estamos entrando en un acto que está incorrecto y que eso fomentaría tal vez la corrupción a un futuro. Y son pequeños actos, ¿no? Que... Claro. Pequeños detalles que hacen al todo. Fernando, Edmundo, está en la cola del banco y lo ubica le dice, Edmundo de Bolivisión. Le dice, venga, si no va a hacer cola, éntrese por esta parte, lo vamos a atender con cierta preferencia. De repente usted se siente hasta halagado de que lo están tratando con cierta preferencia, pero es corrupción porque ha venido gente que ha dejado su tiempo antes a ayudar por ese espacio. Entonces, por ejemplo, todo eso se va distorsionando el orden que decía Fernando y entonces vamos construyendo paso a paso una cultura, un comportamiento, podemos decir, corrupto. Por eso, importante sería que haya una revolución de ese comportamiento hacia lo positivo, de generar en la casa, en todos los lugares. Antes, por ejemplo, yo todavía tuve un padre que nació en 1912, no podíamos llegar con un lápiz que él no nos compró. Él reconocía que él reconocía, claro, nos compraba el lápiz rojo, el lápiz negro, el alma de niño. Las cosas eran escasas, no es como ahora que te piden un montón de cosas. Y decía, ¿y de dónde sacaste ese lápiz? O sea, no podía haber ese lápiz, no que me lo encontré, al otro día tenías que dejarlo donde la profesora. ¿Dónde la profesora? O la directora, o en la dirección. Entonces, esos valores ya se han pulverizado. Ahora ya ser honesto, ser correcto, es ser tonto en esta sociedad porque el sistema te va empujando, te va llevando a ser parte, como lo que tú decías o como lo que tú decías, Fernando, quiero sacar mi brevet, no saben quién. Entonces ya eso es normal, ha pasado a ser tan normal. Y si uno tal vez se comete alguna infracción, digamos, ¿no? Y terminan poniéndole la multa, ¿no? Uno llega y lo cuenta casi y te dice, no, Sojopa, ¿por qué no le pagaste? Claro, exacto. Y salías del problema, dije. Claro. Entonces ya... Es verdad lo que usted dice, queda como tonto. El caso es lo correcto y el que decide ir por el camino no corrupto, o sea, por el camino correcto, es el que queda al final de tonto. Yo le quiero agradecer, doctor, por estar con nosotros. El agradecido soy yo y estamos prestos para cualquier tema muy importante y que ojalá los medios de comunicación
ayuden mucho con estas reflexiones, porque la sociedad tiene que ir entendiendo que a veces sus comportamientos están en el marco de la corrupción, pero ya han pasado a ser Es como que normales. uno lo fomenta, pues, ¿no? Claro. Eso hay que cortarlo. Y es verdad, y a veces uno es bueno como ciudadano para apuntar con el dedo y decir nuestras autoridades que este es corrupto, que corrupción, pero no nos damos cuenta que también nosotros estamos fomentando a nuevas generaciones a esa predisposición a lo que no se debe hacer, a la corrupción en este caso. Gracias al doctor Gomer Padilla por habernos atendido, lo esperamos próximamente. Aquí en Al Día de tu Día tenemos más para ofrecerles.